gente, ¿verdad?, que también está esperando, ¿verdad?, sus documentos migratorios, ¿verdad? Hay gente que está en aflicciones de enfermedad. Hay gente que nos ha pedido oración para tomar una decisión. Qué bueno cuando la gente dice, yo quiero tomar esta decisión, pero quiero que Dios, ¿verdad?, se involucre en la decisión. Que Dios sea el que me guíe, el que me ayude para yo tomar la correcta decisión. Amén. Eso es digno de dar gracias a Dios. Porque muchas veces nosotros, hablando personalmente, cuando hemos tomado decisiones sin consultar a Dios, aunque Dios ha moldeado y ha compuesto las cosas para que al final se arreglen, pero pasamos por amarguras, pasamos por dolores, pero creo que cuando confiamos las cosas a Dios, si algo sucede mal en nuestra manera de ver, pero Dios está en control. Y vamos a orar también por esos hermanos que están pidiendo, ¿verdad?, la voluntad de Dios en cuanto a una decisión. Que el Señor sea, ¿verdad?, quien les dé sabiduría a ellos, y sobre todo que les dé sabiduría a través de la palabra de Dios, porque si lo meditamos realmente, nuestra vida, hermanos, todo lo que pasa en la palabra de Dios, nuestra vida tiene que ver con la palabra de Dios. Y si queremos un consejo y queremos saber cómo y por qué, créanme, la respuesta está en la palabra de Dios. Amén. Solo que a veces pues no buscamos más a fondo, pero hay muchas situaciones que pueden ser comparadas a nuestras vidas en la palabra de Dios. Así que vamos a orar entonces en esta mañana. La recuperación, ¿verdad? La esposa del pastor Fernando ya está bastante mejor, gracias a Dios. Y ahí va caminando poco a poco. Yo sé que siempre ora por James, ¿verdad?, por este niño, por la familia de él, por Marvin también, que pues está ahí todavía recuperándose de esa caída. Y por cualquier persona o hermano que usted conoce y usted se acuerda que hay una necesidad, ¿verdad?, por nuestros hijos, como decían los hermanos, hay que orar por nuestros hijos siempre, ponerlos en las manos de Dios. Y ya les sembramos la palabra de Dios, ya tienen conocimiento de la palabra de Dios. Ahí que el jardinero, ¿verdad?, el que da el crecimiento, pues se encargue de eso. Amén. Pueden seguir por favor nuestra mañana, vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Yo pido oración por mi hijo Juan, Amén. el mayor de mis hijos. Sí. Y también por mi hombro y mi garganta, que anda un poquito, como que me arde la garganta. Sí. Ya mi hermana me dio unas pastillas, pero espero que Dios haga la obra completa en mí y en mi hijo. En el caso de mi hijo Juanito, te mandaron a hablar, un abogado de migración, no sé para qué lo quería, pero él está esperando ya únicamente su tarjeta verde, que es la residencia. Entonces, queremos por él y por mi salud. Amén. Vamos a ver esta mañana al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Sí, te adoramos, Dios eterno. Señor. Y en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, delante de tu presencia hemos expuesto las peticiones, nuestras necesidades delante de tu presencia. Sabemos que en el nombre de Jesús tú concedes, Señor, las peticiones de nuestro corazón. Sáname, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor, de mi hijo también que espera, Señor, sus documentos, por mi hermano Marvin, Señor, por el niño, Señor, Jaimito también, Señor, en el nombre de Jesús. Están delante de tu presencia, contéstala conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, porque en ese nombre recibimos la contestación a nuestras necesidades, Señor. Muchas gracias. En Cristo estamos completos, en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Señor, te pedimos que tú estés pendiente, Señor, con cada necesidad, con cada situación, Señor. Tú conoces, Señor, nuestro corazón, conoces nuestra vida, conoces cuál es el deseo que tenemos, Señor, y conoces cuál es nuestro trabajo. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por la vida, por el sustento que tú nos das, Señor. Alabado tu nombre, porque tú coronas el año con tus bienes, Señor. De modo que en este año 24, Señor, no nos falta nada, porque en Cristo tenemos todas las cosas. Gracias, Señor. Ahora te rogamos, Señor, te pedimos por tu palabra, Señor, que vamos a exponer, Señor, y a escuchar. Usa mi hermana, Ayúdanos, Padre Santo. tu Santo Espíritu que produce como instrumento útil, Señor, hablando tu palabra. Gracias te damos, Señor. Señor, es el alimento de nuestra alma y de nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos entonces en esta mañana a abrir la palabra del Señor
vamos a leer, estamos estudiando o estamos meditando en la carta del apóstol Pablo a Filipenses. Y la semana pasada hablamos un poco acerca de cómo nació la iglesia en Filipenses, quienes habían sido los que se cree los pioneros o las primeras personas que fundaron o que comenzaron la obra, ¿verdad? La misión, ¿verdad? Allí en esa ciudad de Filipenses. Hablamos de Filipos, ¿verdad? Lo que Filipos significa, y hablamos también cómo Pablo llegó allí, ¿verdad? Con Silas, ¿verdad? Con Timoteo. Expliqué un poco la semana pasada acerca de la circuncisión de Timoteo, cuál era la razón por la cual Timoteo fue circuncidado. Y vemos que el encabezado de esta carta de Filipenses, en el versículo 1, los principales que hacen la carta, dice Pablo y Timoteo. Quería enseñarles cómo es que Timoteo llega allí, cómo es que era este joven, ¿verdad? Que el apóstol Pablo encontró, un discípulo que conocía la ley de Dios. Vamos a dejar en claro también que la ley de Dios, las escrituras que Timoteo y que los hermanos conocían, no era como mucha gente piensa el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no está escrito todavía. De hecho, el Nuevo Testamento es algo que se empieza a escribir 40 o más años después de la muerte de Cristo Jesús. Entonces, cuando la palabra del Señor se refiere a la escritura, se está refiriendo a lo que ellos conocían como la Torá de Moisés, como los Ketuvim, ¿verdad? Como los profetas, como los Tehillim, que son los salmos. Entonces, esa escritura es lo que se refiere. Entonces, dice que este joven era un discípulo que había sido criado, dice, en la cultura de ellos, instruido por la madre de nombre Loida, y era una mujer que le había instruido con la palabra del Señor, le instruido en el camino del Señor. Entonces, leímos la vez pasada Hechos 16, les explicaba un poco acerca de esta mujer que estaba siguiendo al apóstol Pablo, dando voces, diciendo, ¿verdad? Estos son siervos del Dios Altísimo. Les explicaba la semana pasada que el hecho de que una persona pueda conocer la vida de otra persona, no es un indicativo que esa persona es de Dios. Mucha gente puede conocer lo que pasa con su vida, puede decirle lo que pasa con su vida, pero eso no es un indicativo que venga de Dios. Y tenemos que tener cuidado en eso, porque de esos hay un montón hoy en día. Hay mucha gente que viene y te dice, yo conozco tu vida, y usando como ese puente, ¿verdad? Dice, yo conozco tu vida, y entonces te traigo una palabra y te digo la palabra, y la gente, como les explicaba la semana pasada, como la primera parte es verdad, entonces piensan que la segunda parte también es verdad. Y ahí hay un error, porque Dios en estos momentos, en estos días, según lo dice el libro de Hebreos, ya nos ha hablado por su Hijo. Acuérdense, dice Hebreos 1, Dios dice, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas en otros tiempos, en estos posteriores días, dice, nos ha hablado a través de su Hijo. A través del Hijo es como Dios ha hablado a su pueblo. Y fácil, muy fácil pudiese decir, y nos seguirá hablando a través de la gente que le envíe, pero ya no nos sigue hablando, porque la palabra del Señor ya está escrita. El tiempo de los profetas, de los apóstoles, el tiempo de aquellos fundadores ya pasó, ya tenemos un fundamento edificado, dice el apóstol Pablo, sobre el fundamento establecido por los profetas y los apóstoles. Ellos pusieron el fundamento, ellos pusieron el cimiento. Nosotros nos toca edificar, nos toca a nosotros levantar del fundamento que ya está. Por eso dice, nadie puede poner otro fundamento que no esté establecido, porque el fundamento ya está puesto. ¿Quién lo puso? ¿Quién es la piedra angular? Cristo Jesús. ¿Quién estableció el fundamento? Los apóstoles y los maestros, los profetas vinieron, pusieron el fundamento, y nosotros como Apolos, como
Pablo dice, somos servidores únicamente. Uno siembra la semilla, otro riega, pero el fundamento, el crecimiento lo da Dios. Amén. El mismo que puso el fundamento. Entonces, hoy en día no necesitamos que alguien venga, como hace la gente que trae gente de otros países. Yo no sé por qué le están pagando tanto dinero en traer a gente de otros países cuando sus vecinos están muriendo de hambre. Cuando su comunidad hay gente que no tiene donde vivir, no tiene qué comer. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque eso acarrea más dinero. Ese es, si quitáramos el dinero de las congregaciones, si lo quitáramos, les aseguro que eso se cae y no se va a ningún lado. Porque el enfoque de ellos no es otra cosa más que el dinero. El dinero es importante. Claro que es importante. Sin dinero no hay comida, ¿no? ¿Cómo? A menos que hagamos trueque como hacían la gente antes. Te doy tanto, te doy esto por esto. Pero hoy en día el dinero es muy importante. Es importante y es necesario. Pero nosotros, hermanos, los que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, sabemos que cada lugar, cada situación tiene su lugar. Y el dinero no es algo que una persona no tiene que utilizar la palabra del Señor como fuente de ganancia. Todo eso tiene que ver con la gente que viene y le dice, yo conozco, y yo sé, y yo sé, y yo sé. Por eso es que cuando usted escuche a alguien que está hablando cosas, aunque sean verdad, no quiere decir que todo lo demás sea verdad. Hay que escudriñarlo con la palabra del Señor. Amén. Hay que pasarlo por el filtro de la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada, sí, pero la escritura, esta escritura. No los libros, no el conocimiento que la gente tiene. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Porque es importante que como iglesia del Señor, nosotros como iglesia del Señor, tengamos el conocimiento de la palabra de Dios. Porque de esa manera uno va a poder defender. Créame, uno va a poder defender. Mande. Porque hay gente que dice, Dios me dijo. ¿Será que Dios lo habló? O a veces dice, Dios te dice así. Lo digo por experiencia porque antes decía así. Dios te dice así que esto y esto y esto y esto. Bueno, la gente dice eso porque cuando ellos dicen, Dios me dijo, yo no sé si ellos tienen el dedito cruzado del otro lado así para decir que es mentira, no sé. Pero es mentira que la gente hoy en día viene y dice, Dios me dijo, Dios te habló. A ver, escuche, póngase, eso es cuestión de razonar únicamente. Si yo soy tan importante para Dios, ¿verdad? Que Dios va a mandar un mensaje, ¿por qué no me lo da a mí? ¿Por qué tiene que usar a otra persona para que se entere de mi vida personal para que me avergüence? Dios me puede hablar a mí si Dios quiere. Dios le puede hablar a usted si Dios quiere. Ahora la pregunta es, ¿lo va a hacer Dios y por qué y para qué lo va a hacer? Hay de aquel, dice, que venga en el nombre diciendo que Dios me dijo y el fulano y no suceda. No suceda. La gente lo utiliza porque si alguien dice Dios me dijo, entonces la gente ahí presta atención al oído y si le dice dame tu chequera, pues la gente se lo da. Eso es algo que la gente ha utilizado hoy en día. Yo no dudo en ningún momento que Dios pueda hablar. En una ocasión alguien dijo, Dios hoy en día sigue hablando y habla de muchas maneras. Habla a través de sueños, habla a través... Muy bien, yo estoy de acuerdo con eso. Dios te puede dar un sueño a ti, hermano, y me puede dar un sueño a mí, y lo ha hecho. Porque muchas veces Dios nos está dando una advertencia o nos está viendo, diciendo, como le dijo aquel varón macedonio a Pablo, pasa acá y ayúdanos. Eso es una visión. Dios le dio una visión al apóstol Pablo, sí, para que pasara y lo ayudara. Dios le puede hablar a alguien a través de un sueño, sí. Ahora, ¿Dios va a dar un mensaje a través de un sueño a alguien, decir que el mundo se va a acabar? No, porque ya sabemos que el mundo se está acabando. Amén. Es más, si usted se pone a pensar realmente, el mundo que hoy tenemos no era el mundo, para empezar no es el mundo que el Señor creó en un comienzo. No es el mundo del principio. Nosotros, si usted se pone a pensar, la cantidad de daño que hemos hecho al medio ambiente y a este mundo, incluso para poner esta casa en este lugar, ¿usted sabe lo que tuvimos que destruir? Lo que tuvimos que nosotros romper y quitar. Quitamos la naturaleza, entonces ya no hay lluvias. Y cuando hay lluvias tan torrenciales que como ya no hay vegetación, la lluvia viene y arrasa con todo. Y cada día se está deslavando más la tierra. Póngase usted a pensar.
todo el daño que hemos hecho a los mares, a las selvas, todo lo que hemos estado haciendo. ¿Usted sabe la cantidad de gases que se expulsan diariamente hacia la corteza terrestre? Entonces, no es novedad que digamos, van a haber terremotos, van a haber hambre. Se está pronunciando un hambre, hermanos, que va a durar. Que va a durar. Hay un fenómeno que dicen los científicos que cada 11 años, me parece que es, que hace un frío y ese frío quema las cosechas y no hay comida, pero se está escalando a una velocidad que va a haber un tiempo que va a haber escasez de alimentos y no va a haber qué comer. Ahora, eso es producto de, uno, del mal comportamiento del ser humano, y dos, porque Dios así lo ha designado que sea. Tiene que haber un momento en que el hombre tiene que darse cuenta que hay un creador. Ahora, Dios le da oportunidad a cada uno para que se arrepienta, pero no todo el mundo quiere. Entonces, el asunto está, si alguien viene y dice, Dios me dijo que va a haber un terremoto, ¿sabe cuántas veces he escuchado eso yo en la red social? Un montón de veces. Dios me ha dicho, me habló esta mañana que va a haber un terremoto. Flash news, como dicen, ¿no? Ya sabemos que va a haber terremotos. Ya sabemos que va a haber hambres. ¿Usted cree que el gobierno de allá del oso, ¿verdad? Que es Rusia, ¿verdad? A Rusia lo conoce como un oso. ¿Usted cree que ese gobierno y el otro, el gobierno de Jinping, ¿verdad? Y Estados Unidos, ¿usted cree que las potencias mundiales están yendo a comidas y a conferencias para preservar la paz? Nunca. Ellos quieren tener el control. Y usted sabe, siempre va a haber alguien que tenga el control mientras no hay alguien que se le oponga al lado. Pero cuando hay alguien que se le pone al lado, entonces ¿qué hay? Guerras. No me extraña a mí que vaya a haber guerras. ¿Por qué? Porque es normal, es algo que se ha ido desarrollando a través del tiempo. Además, el Señor Jesús dijo, van a venir guerras, van a venir guerras, pero no, ¿qué dijo? No se alteren, no salgan corriendo, espérense, son principios de dolores, espérense todavía. Nosotros sabemos que todo eso va a venir, pero ¿de qué me beneficia a mí que venga alguien y me lo diga lo que yo ya sé? Dime algo que yo no sé. Dime cómo yo puedo alejarme del pecado. Dime cómo yo puedo vivir una vida en santidad delante de Dios. Dime cómo puedo preparar mis vestiduras para esperar a nuestro Rey. Eso es lo que nosotros queremos. Ese era el mensaje del primer siglo. Amén. Desde Juan el Bautista. Arrepiéntanse, conviértanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no digan, yo soy hijo de Moisés. No, porque el Señor Dios dice, puede levantar hijos de Moisés, aún de estas piedras, hijos de Abraham, perdón, aún de estas piedras. ¿Cuál era el mensaje del primer siglo? Arrepiéntanse, hagan teshuvah, hagan arrepentimiento, hagan un cambio de vida y vivan para Dios. Ese era el mensaje y ese debería ser el mensaje hoy en día, pero ese no es el mensaje. Cuando analizamos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, nos damos cuenta que vivimos en un mundo corrompido, no solamente corrompido por el pecado, sino corrompido por la falsa enseñanza que se ha dado hoy en día. Vuelvo y digo, quiten el dinero de esas congregaciones, no levanten ninguna ofrenda, quiten el dólar de en medio y se van a dar cuenta que todo eso se va a caer. Porque no hay un interés de buscar a Dios genuinamente. El hombre, fíjese, cuando Dios creó al hombre, lo creó para que el hombre tuviera una relación con Él, para que el hombre estuviera cerca de Él, para que su corazón estuviera con el corazón de Dios conectado. Nada de lo de exterior era importante y no debería ser importante hoy en día. El templo, los edificios, los terrenos, el nombre. ¿Sabe que mucha gente quiere que su nombre esté allá afuera? La iglesia de tal y tal y tal, del fulano tal. Eso no tiene importancia. Yo sí, por eso es que mucha gente, yo les caigo mal a mucha gente y no quieren ni ver a uno porque yo no, como Juan el Bautista, te hay que decir la verdad. Amén. Me voy a quedar solo, ni modo, me quedaré solo. Aunque duela. Pero ¿sabe qué? Si usted se queda solo, no está solo, el Señor va a estar con usted. Amén. Donde quiera que usted vaya. Vivamos la palabra del Señor. Dice esta escritura que había una mujer, dice que por muchos días lo estaba siguiendo y decía, estos son hombres, que dice, estos son hombres de Dios. Sí. El verso 17 del capítulo 16. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo.
quienes os anuncian el camino de salvación. Es una verdad lo que ella estaba diciendo. Y esta muchacha no era creyente, no era judía, no, era una mujer con un espíritu de adivinación, dice la palabra del Señor. Y esto lo hacía por muchos días. Pero esto desagradó a Pablo. No por el hecho de que ella estuviera diciendo mentiras, no, era verdad. Pero al ella estar, acuérdense, Pablo ha llegado a una ciudad pagana. Y por eso esta mujer dice, son siervos del Dios Altísimo. ¿Cuál es la cita, perdón? La cita es Hechos 16. Oh, Esto desagrada a Pablo y dice, volviendo, se volvió, o sea, se regresó y dijo al espíritu, no a la muchacha, ¿ok? Hay que aclarar esto. No a la muchacha, al espíritu le habló y le dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, porque ellos ganaban mucho dinero con lo que esta mujer hacía, porque les adivinaba el futuro o les adivinaba la vida de esas personas. Prendieron a Pablo, dice, tomaron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. El foro es el magistrado donde están estas personas que ejercen la ley. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Lo que esta gente piensa es que al ellos ser judíos, no eran ciudadanos romanos. Entonces, al parecer, si tú eras ciudadano romano, como les dije la vez pasada, había muchos privilegios que ellos tenían. Al parecer, si eras un ciudadano romano y querías alborotar o comenzar cualquier clase de enseñanza, al parecer era permitido. Pero ellos, como eran judíos, ¿cómo sabían que eran judíos? Por su vestimenta. No se vestían igual que los romanos. Tenían una manera de comportarse diferente. Hay que entender algo bien claro. Los primeros, los que nosotros conocemos como creyentes, no eran ni cristianos, no eran ni católicos, no eran ni mormones, ni testigos, eran judíos. Los primeros eran judíos. Después, cuando empezaron a darle el mensaje a los griegos, es que mucha gente vino, entonces gentiles. Acuérdense, el Señor cuando vino dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el que lee la Biblia, el que conoce eso, sabe que se está refiriendo a las tribus del norte. La casa de Israel, las tribus del norte se le conoce como la casa de Israel. Se le quedó el nombre así. Entonces él viene por los perdidos. Y cuando el apóstol Pablo lleva el mensaje y se cansa un día de ellos, de los judíos, porque contendían con él y peleaban y no estaban de acuerdo. Dice que un día él dijo, cansado de ustedes, yo me voy a los gentiles. Y llevó el mensaje a los gentiles. Pero originalmente ellos eran judíos. Ahora, estos judíos tenían vestimenta, vestían diferente. ¿Sabe qué otra cosa hace un judío que los señala o que los identifica? Comen alimentos limpios. ¿Qué más? Guardan el sábado. ¿Qué más? Están circuncidados. Y las pasadas les explicaba que los baños eran baños abiertos, no eran como hoy en día que tienen partitions, las divisiones en los baños. En aquel tiempo no, todo era libre y la gente podía saber quién era circuncidado y quién no. Entonces había muchas maneras de saber que Pablo y Silas eran judíos. Y dice que estas personas los llevaron a la cárcel, se agolpó el pueblo, dice, contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Cuando una turba, hermanos, se agolpa, y cuando la turba se refiere a la gente, cuando la gente se enloquece y quiere hacer justicia con su propia mano, no hay autoridad que los detenga. Porque incluso ayer hablamos con el hermano Juan, hablamos de cuando la gente allá en nuestros países, por ejemplo, digamos que encontraron a un hombre haciendo un acto de maldad, ¿verdad? Cualquier acto que sea, pero un acto que amerita un buen castigo. Y las autoridades llegan y meten a esa persona en la cárcel. La mayor parte de veces son hombres. Meten a esos hombres en la cárcel, porque yo lo he visto, lo meten en la cárcel. Entonces,
les da cierto tiempo para que a ellos se les dé la condena, ¿verdad? Usted sabe cómo es el proceso, tiene que ir a ver al juez, tiene que condenarlo. Bueno, pero hay mucha gente, principalmente la gente indígena, la gente que no habla mucho español, que tiene otras ideas, otras ideologías. Vienen y dicen, estos no van a hacer nada con estos malhechores. Vamos nosotros y hagamos nuestra justicia por nuestra propia mano. Entonces se ajunta todo el pueblo, todas las colonias o comunidades o aldeas, y van a donde está aquel lugar y exigen que esas personas sean entregadas para que ellos hagan justicia con su propia mano. Y usted sabe, la autoridad no puede hacer nada. Porque no va a hacer nada, porque la gente es mucha. Entonces cuando la gente dice que se agolpó, tomaron a Pablo y lo querían despedazar, que hasta la vestidura dice que le rasgaron, quitaron las ropas. Porque esta multitud estaba tan, como decimos, ¿cómo dicen? Engasada, dicen unas personas, cuando están muy enojadas. Porque estos judíos vienen con prácticas y con cuestiones que les viene a desbaratar el negocio a ellos. Imagínense, alguien que está viviendo de una situación en la que la mujer adivina y entonces da mucha ganancia. Al quitarse la fuente de la ganancia, estas personas se enojan. Se enojan de una manera que quieren matar a Pablo y a Silas. Vienen y los, dice, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibido este mandato, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Esta era una manera también de ellos inculcar el mayor castigo. Primero los han azotado. Dice el apóstol Pablo, a mí me han azotado 39 veces. A mí me han azotado ya. A él lo habían azotado. No conforme con eso, los meten en la cárcel. Ahora, los meten en la cárcel de más adentro, dice. La cárcel, como ustedes saben, ¿verdad? Cuando usted va entrando, hay celdas a ambos lados o hay salones a ambos lados. En aquel tiempo, las cárceles estaban como cuando usted entraba, ¿verdad? Según la historia dice, los presos estaban como alineados. Pero este dice que lo metió en el de más adentro. ¿Por qué? Porque hay una orden. Acuérdense, a Pablo y a Silas los van a juzgar todavía. Los van a juzgar conforme a la ley romana. Si han sido encontrados culpables, a ellos les puede ir muy mal. Dependiendo cuál ha sido el delito que han cometido, se les va a juzgar. Pero mientras llega ese momento de juzgar, el carcelero, que usualmente era una persona experimentada, no era un muchacho de 16 años como mucha gente piensa. Cuando a Luis Toro, por ejemplo, este charlatán que está por ahí, le dicen, ¿cómo es? Pues le dicen, los niños también se pueden bautizar, porque de hecho 16 dice que el carcelero se bautizó con toda su familia. Entonces, como no conoce la historia, piensa que el carcelero era un niño de 16 años o de 18 años. No, el título o el cargo de carcelero se le daba a una persona experimentada, a una persona mayor. Más bien se lo daban a una persona que no tuviera hijos pequeños. La razón era porque ellos no podían tomar represalias en contra de esa persona, porque su familia ya era una familia hecha y derecha. Entonces el carcelero, se entiende, se cree que era una persona mayor de edad. Ya no tenía hijos en edad escolar como la gente piensa hoy en día. Entonces al carcelero se le da la custodia de estos dos presos y le dice que los guarde, y además hay algo, los tiene que guardar con su vida, porque estos hombres todavía van a ser presentados ante las autoridades romanas. Ahora los mete a más adentro y dice que les asegura los pies en el cepo. El cepo era una especie de donde le hacían tortura, porque eran unas maderas que estaban atravesadas y tenían que poner los pies allí y estaban inmóviles, no se podían mover. Se estaban asegurados con esas maderas y entonces ellos no se podían mover. Figúrense esto, ellos han sido golpeados, los han maltratado, los han latigado, los meten en la cárcel y luego no se pueden mover.
Y ahí está, y ahí donde viene aquel canto que alguien compuso que dice, Pablo y Silas estaban encerrados, pero ellos alababan al Señor. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas están en el más adentro y dice, pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué maravilloso, ¿verdad? Este pasaje que Pablo y Silas, a pesar de estar encerrados después de haber sido golpeados, ellos no se están quejando, ellos no están llorando como a veces muchos nosotros hacemos. Me dejaron solo, ya no quieren venir, mi familia me abandonó, o mucha gente, incluso hay gente que llora hasta cuando lo corren del trabajo. Ni modo, si corren del trabajo, ya habrá otro trabajo. Ni modo, o sea, hay cosas que van a suceder en esta vida. Estos hombres, seguramente, Pablo había escuchado el sermón del monte de Mateo 5, que dice, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen, os maldigan, os persigan. Bienaventurado, doblemente feliz. Porque ellos, después de haber recibido estos azotes, dice que ellos empezaron a cantar, a orar y a cantar al Señor. Y los demás presos los escuchaban. Lo que quiere decir que Pablo no estaba cantando como canta mucha gente, ¿verdad? Así como que calladito, como que no te escuche nadie. No, los demás presos dicen que los escuchaban, que Pablo y Silas estaban cantando. Ahora, el hecho de que Pablo y Silas hayan cantado, ¿verdad? Y entonces viene un gran terremoto en el verso 26, de la manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Esto era un terremoto demasiado grande para que los cimientos de la cárcel se hubiesen sacudido, hermanos. Entonces dice, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos soltaron. Esto es un milagro. No hay científicamente, no hay manera que eso pueda acontecer. Es un milagro. Después del terremoto, se abren, imagínense como las películas de hoy en día, que oprimen un botón y se abren todas las puertas. Literalmente, todas las puertas se abren y se caen las cadenas de los presos. Porque los presos no estaban dentro de la cárcel andando libremente, como hoy en día. Estaban encadenados. Dentro de la cárcel, cerrados y encadenados. Y dice que estas cadenas se abrieron todas. Al abrirse todas las cadenas, despertó el carcelero, porque el carcelero estaba dormido. He ahí otra prueba de que el carcelero no era un muchacho de esos que ni sueño les da. A los chamacos de hoy en día no les da sueño. Esa era una persona grande que había vivido, había trabajado. ¿Por qué cree que lo guardó hasta allá adentro de no se salga? Porque al estar todo el mundo asegurado, él puede ir y puede dormir. Pero dice que el carcelero se despertó y lo primero que pasó por su mente al ver las puertas abiertas es que todos los presos han escapado. Porque es lo más lógico. El preso no está ahí porque él quiere estar allí. Está ahí en contra de su voluntad. Está ahí porque lo han agarrado. Entonces, lo que él piensa es que todos se han escapado. Todos se han ido ya. Entonces dice que inmediatamente, sacó la espada y se iba a matar. ¿Saben por qué el carcelero se iba a matar? Porque si él no se mataba, el rey lo iba a mandar a matar. El César lo iba a mandar a matar. Porque esa era la costumbre. Con tu vida me respondes por estas personas. Cuando un carcelero está al cuidado de aquellos presos, si un preso, la ley decía que los castigos que los presos estaban ejecutando o que por lo cual estaban pagando, el carcelero o la persona que estaba al cuidado tenía que pagar por eso. O sea, la condena iba a ser muy grande. Imagínense cuántos presos habían allí. O sea que lo primero que él piensa es matarse. Y lo segundo es que al carcelero quitarse la vida, eso era algo digno, era un acto de honor. Acuérdense, el carcelero tiene familia. Y su esposa, si el carcelero es mandado a la horca, es quitado la vida, la mujer no puede recibir ninguna compensación porque se halló culpable de un delito. Sin embargo, si el carcelero se quita la vida, eso es considerado, para el romano, es considerado como un acto de valentía y como un acto de aceptación, pero a la misma vez de honor. Entonces, la ley romana puede cuidar a aquella viuda que ha quedado. Por eso es que él se iba a quitar la vida.
lo primero que él piensa es, si se han ido todos, ay de mí, soy muerto. Entonces él viene, dice, y se va a quitar la vida y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Pero Pablo dio gran voces diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No te preocupes, todos estamos aquí. Él entonces, dice, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, precipitó quiere decir se apresuró, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Por qué el carcelero se postra? Ahora, acuérdense, el carcelero no se postra para adorar a Pablo y a Silas. Hay que tener esto bien en mente, porque hay gente que dice, si me postro, estoy adorando. No necesariamente. El carcelero se postra un acto de humillación, porque Pablo es el que le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. O sea, ¿quién estaba cantando? Pablo y Silas. Entonces, él reconoce que hay algo en aquellas personas, en aquellos dos hombres, que no es algo normal. Él reconoce y él se postra en señal de humillación. Se postra en tierra no para adorarles. ¿Qué debo hacer? Dice, para ser salvo. Ellos le dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y conocemos la historia que él se convirtió, se convierte en su familia. Y después el apóstol Pablo en el verso 39 hace uso de su ciudadanía romana. Y el 40 dice, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Lidia, acuérdense, como vimos en el verso 14, era una mujer de la ciudad de Tiatira que vendía púrpura. Púrpura es un color, ¿muy bien? Púrpura es un color que hoy en día los colores son tan diversos y tan fáciles de encontrar y de conseguir que el color hoy en día ya no tiene un valor como lo tenía en el tiempo anterior o en la Edad Media. Principalmente el color púrpura era un color que se obtenía a base a veces de caracoles, de moluscos. Era un color muy, muy preciado. Los reyes se vestían de púrpura. Púrpura no es un color... púrpura era como hablar de oro hoy en día. ¿Quién tiene una vestimenta de oro? Solo el que tiene mucho, mucho dinero. Bueno, pues algo similar. Púrpura era un color demasiado caro. Demasiado caro. Imagínense que una persona para comerciar en aquel tiempo tenía que tener dinero. Si usted va a una joyería hoy en día, ¿usted sabe la cantidad de dinero que hay en una joyería? Apenas hace una semana hablábamos de lo caro que puede ser un reloj. Un reloj puede costar, ¿cuánto? 25, 30 mil, 100 mil, 200 mil dólares. Un reloj. Imagínense una joyería donde hay cientos de esos relojes. Y diamantes y todo eso. ¿Usted cree que el dueño de la joyería es dueño de todo eso? No. Bueno, si fuera dueño de todo eso, ¿por qué no anduviera vendiendo oro? En la mayoría de veces no es así. Yo no dudo que haya gente que sí sea, pero en la mayoría no es así. Entonces, hoy en día viene y como hace la Coca-Cola, te trae el producto y tú lo vendes. Y de lo que vendes, tú ganas cierta cantidad y lo demás se lo das a ellos. No es que tú compres todo el producto para vender. Yo les puedo dar un ejemplo. Para tener un negocio de carros, ¿okay? Para tener un negocio de carros, estoy hablando de carros nuevos, claramente. El que hace el carro, si hablamos de Ford o de Chevrolet, ellos vienen y tú tienes el concesionario, ¿verdad? Y vienen y te ponen los artículos allí para que los vendas. Los artículos no son tuyos, le pertenecen a la compañía. Tú eres un vendedor. En aquel tiempo no era así. Lidia, para ser vendedora de púrpura, quiere decir que ella tenía mucho dinero. Porque tenía que comprar la púrpura y luego venderla. Entonces era una persona muy pudiente. Por eso está dentro de las clases altas de aquel tiempo. Wow. Está Lidia y está el carcelero y su familia. El carcelero y su familia no eran gente pudiente como Lidia. Eran gente que estaba trabajando para el gobierno, eran asalariados. Eran gente, digamos, de segunda clase, si podemos llamarlo así. Pero también está la mujer de la cual salió el espíritu de adivinación.
La Biblia no dice que esta mujer siguió a Pablo, no dice que se convirtió y no dice que esta persona empezó a buscar de Dios, ¿verdad? Con Pablo. No, sino que inmediatamente esa persona queda liberada. Lo más seguro es que haya seguido a Pablo y a Silas y se haya congregado con Lidia. Es lo más seguro, pero la Biblia no lo dice. ¿Por qué decimos que es lo más seguro? Porque en un acto de agradecimiento a aquellas personas que han sido liberadas de espíritus inmundos, como es el caso del demonio gadareno, por ejemplo, él viene y se postra y empieza a servir. Como es el caso del leproso, por ejemplo. Ya soy limpio, Señor, te voy a servir. Como es el caso del ciego, por ejemplo. Ya veo, Señor, ahora yo te quiero conocer. Por eso decimos que posiblemente esta mujer haya servido a Dios también a través del Evangelio de Pablo. O sea que podemos decir que la iglesia de Filipos tenía 3 clases sociales. Estaba Lidia, estaba el carcelero y estaba esta mujer. Esa es la historia de Filipenses. Esta es la historia de cómo empieza Filipenses. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe su carta desde la cárcel ya para la iglesia de Filipenses, la iglesia de Filipenses ya está compuesta. Ya no solamente hay 3 personas, 3 familias, sino que ya es una iglesia que está compuesta, como dice, vamos a Filipenses 1, como dice el primer verso, con los obispos y diáconos. Ya estas personas ya no solamente son 3 familias, ya la iglesia está compuesta. Y el énfasis de Pablo hacia los filipenses es una carta fraternal, es una carta de amor, es una carta personal, es una carta donde el apóstol Pablo va a exaltar lo bueno de aquellas personas y también les va a aconsejar cómo ellos deben de vivir y les va a dar razones para que ellos sigan adelante confiando en el Señor. Leímos la semana pasada donde él da agradecimiento a mi Dios. Expliqué que es una frase o es una manera de los judíos referirse. Mi Dios, doy gracias a mi Dios porque la relación con Dios es una relación personal. Como decimos, mi papá, mi mamá. Mi esposa a veces cuando hablaba, de repente escuchaba a los hermanos, ¿verdad? Y ella decía, mi papá, decía mi mamá. Y yo decía, ¿por qué dices así? ¿Cómo mi papá? ¿Que no es papá también tus hermanos? Sí, pero es mi papá. Yo cuando hablo con mis hermanos nunca le digo mi mamá, porque mi mamá es como que solo es mía, pero no es tuya. No, es nuestra mamá, o con nuestro padre, o nuestra madre. Entonces, el apóstol Pablo dice, doy gracias a mi Dios. ¿Por qué? Porque es su relación personal, es de él, su Dios. Eso, mucha gente dirá que es un tanto egoísta, porque si es tuyo, ¿acaso no es mío? Y ya son cuestiones ya de diferentes pensamientos, ¿verdad? Hay gente que dice esa frase, yo siempre, cuando me voy a referir, yo digo nuestro Dios. Nuestro Dios. Ahora, ¿está mal que yo diga nuestro Dios? Yo creo que no. ¿Está mal que yo diga mi Dios? Yo creo que tampoco está mal. Ahora, si yo estoy hablando con un inconverso, yo no le voy a decir nuestro Dios, porque yo sé que esa persona no conoce a Dios. Entonces, mi Dios. O yo le sirvo a mi Dios, o mi Dios. ¿Por qué? Porque esa persona no lo conoce. Pero si estoy hablando con usted, yo no voy a decir mi Dios. Eso es algo que yo no voy a decir. Voy a decir nuestro Dios. ¿Por qué? Porque somos comprados con la misma sangre. Somos hijos de un mismo Padre. Amén. Yo creo, ¿verdad? Lo que usted cree y creemos en un solo Dios. Amén. Pues es el mismo Dios. Pero el apóstol Pablo dice, es una expresión judía. Usted lo quiere adaptar, lo quiere decir, muy bien. Alabado sea el Señor, no hay ningún problema. Usted quiere decir nuestro Dios, amén, nuestro Dios. El apóstol Pablo dice, doy gracias a mi Dios. ¿Podemos usar el ejemplo de Pablo? Sí, lo podemos hacer. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Entonces, el verso 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo, ya ven que ella no dice porque mi Dios, sino que dice porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. O sea que el apóstol Pablo amaba a esta iglesia así como
Jesucristo, como el Padre, ama a su pueblo. De esa manera el apóstol Pablo amaba a la iglesia de Filipenses, de Filipos. Dice, y esto pido en oración, y esta es mi oración, dice, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dice el apóstol Pablo, perdón hermanos, dice que abundéis más y más, dice, en amor y en todo conocimiento. Entonces, ¿qué es el conocimiento? Sabemos que hoy en día dicen, el que tiene el conocimiento te da poder. Y es verdad. Por ejemplo, si un guardia de la ley, ¿verdad? O un agente del orden público te detiene a ti mientras tú vas conduciendo y digamos que por una razón cometiste una infracción. Muy bien. Pero la ley dice que tú tienes derecho a guardar silencio. Eso dice la ley, ¿sí o no? Tú tienes derecho a guardar silencio. Tú no tienes que incriminarte. Ahora, es trabajo del oficial comprobarte que tú has cometido un crimen. Eso dice la ley. Ahora, si un guardia de seguridad te detiene, hay documentos básicos que te va a pedir. Y tú es tu responsabilidad. Y bueno, en algunas ocasiones alguien pregunta, dice, ¿cuál es la razón por la que me ha detenido? Entonces el oficial te tiene que dar una razón válida para entonces tú poder identificarte. Porque si no te identificas y el guardia te ha dado una razón válida, entonces te puedes meter en un problema. Mientras que si no hay una razón, o sea, no es justificable, y tú no te identificas, tú no cometes ningún agravio, no has quebrado ninguna ley. Pero si tú no conoces esa parte de la ley, te vas a meter en problemas. Entonces, ahí es donde viene la frase, el conocimiento te da poder. Tú te puedes defender si tú conoces la ley. Si tú conoces la ley, e incluso si has cometido un crimen, y estoy hablando generalmente, si has cometido un crimen y a ti la ley no te puede comprobar que has cometido el crimen, tú puedes caminar y salir libremente y no tienes ningún cargo. Pero si tú no conoces la ley, lo primero que mucha gente hace es, el guardia viene y te detiene, ¿sabes por qué te paré? Y la persona dice, sí, es que iba así, y lo primero que dice, I'm sorry, dice la gente. Es lo primero que dice, lo siento, es que, ay, no me di cuenta. Y eso te puede beneficiar, pero también te puede perjudicar. Le decía a mi hija el otro día, si tú le dices a un guardia de seguridad, sí, yo iba rápido y eso, y yo rompí la ley, una, te estás incriminando, y dos, también te puede jugar mal, porque aunque seas honesto con el guardia, y el guardia diga, es honesto, lo voy a dejar ir, también te puede meter en otro problema, porque no es posible que tú sabiendo la ley, vayas encima rompiendo la ley sabiéndolo. Eso también es un problema. Entonces, que conozcas las cosas te da poder y tú puedes utilizarlo en tu beneficio o en beneficio de alguien más, como hacen los abogados. Usted sabe que los abogados conocen las leyes y siempre están buscándole y a ver cómo te defienden o cómo te incriminan. El fiscal también es un abogado de la ley y ellos saben cómo manipular y cómo jugar las palabras, y al final muchos casos en la corte se ganan por un disque o por una palabra o alguien que dijo mal o lo utilizó mal. Entonces, el apóstol Pablo dice acá, mi oración es por ustedes que abunden en amor, pero dice, ¿qué más? Que abunden en conocimiento. Hay mucha gente que piensa que el conocimiento es malo y no es malo. Porque hay un pasaje en el libro de 1 Corintios que habla y dice, el conocimiento envanece. Entonces, al tomar esa parte de la palabra del Señor, entonces podemos decir que el conocimiento no sirve para nada. Entonces, mire, el apóstol Pablo dice en el libro de 1 Corintios 8:1. Y esta es la pregunta. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla en 1 Corintios 8:1? Porque en 1 Corintios no podemos nosotros sacar un pasaje o una palabra de un verso y aplicarlo a toda la Biblia. Eso no se hace. No se hace con ningún libro de texto.
no se hace con ninguna literatura, ni siquiera con un periódico usted puede hacer eso. Usted, para que sepa de lo que se trata, tiene que leer todo el contexto, antes y después. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, escuche bien, el tema es el sacrificado a los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Ok? ¿Conocimiento de qué? Él está hablando a la iglesia de Corintios, a la cual ya él ha doctrinado y ha enseñado. Todos tenemos conocimiento que hay más que un solo Dios. El contexto de este pasaje de conocimiento no se trata de que tú conozcas todas las cosas como mucha gente piensa. Si yo, por ejemplo, voy y hago una maestría o un doctorado en ciencias o en religiones comparadas o cualquier otro tópico, entonces yo vengo y digo, yo soy maestro o yo alcancé tengo este grado y yo me gradué. Mucha gente dirá, eso no sirve para nada, el conocimiento envanece. ¿Lo dice la Biblia? Sí lo dice, pero ¿a qué se está refiriendo? Esa es la pregunta. Mucha gente saca de contexto este pasaje y dice, el conocimiento envanece, entonces me voy a quedar ignorante. No, hermanos, no. La Biblia no dice eso. Acordémonos a qué se está refiriendo. Ahora seguimos leyendo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces los principales puntos aquí es el conocimiento, el amor y los ídolos. Son los tres puntos realmente de todo este capítulo. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ese es el conocimiento que habla el apóstol Pablo. Conocemos, sabemos que solamente hay un Dios. Ese es el conocimiento que está hablando. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay ese conocimiento. ¿De qué conocimiento está hablando? De que conocemos que solamente hay un Dios. De que conocemos que lo que sacrifican no es a Dios sino a los ídolos. Es el conocimiento del que se está hablando. Es el conocimiento que te va a envanecer si no lo pones a prueba. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque hay algunos habituados, quiere decir, hay algunos que están acostumbrados a los ídolos. Hasta aquí a los ídolos. Comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, ¿conocimiento de qué? De que no hay más que un solo Dios, de que los ídolos no son nada. Ese es el conocimiento que está hablando. Dice, si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿De qué conocimiento está hablando el apóstol Pablo? Está hablando el apóstol Pablo de que tú seas un universitario y que tú seas un maestro de religiones, de que tú seas un científico, de que tú seas un químico, de que tú seas un físico. No está hablando de ese conocimiento. Muy bien. Está hablando del conocimiento que tú y yo tenemos, que la iglesia de Corintios tenía, sabiendo que solo hay un Dios.
Amén. Más bien el apóstol Pablo dice, yo sé que lo que esa gente sacrifica, lo sacrifica a los demonios. Pero si tú que tienes conocimiento de eso, vas y te sientas ahí con ellos, y viene un hermano y dice débil. Débil no quiere decir una persona que está cayendo, sino una persona inmadura, una persona que todavía no ha alcanzado madurez. Te mira sentado. Dice, va a pensar que está bien lo que estás haciendo. Entonces va a venir y va a comer. Y su conciencia, su débil conocimiento dice, se va a perder aquella persona por tu culpa. Porque tú sabías que eso no está bien y lo hiciste. Entonces aquel que te está mirando a ti va a decir, ah, pues como el hermano lo está haciendo y él lleva 3 o 4 años en la iglesia, o como es anciano, o como es diácono, o como es líder, pues yo también lo voy a hacer. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. En ningún momento el apóstol Pablo está hablando de tener conocimiento de las demás cosas. Este pasaje exclusivamente se aplica a este capítulo. No venga a sacar y decir, el hermano estudia muchos libros, el hermano lee mucho, a ese conocimiento no sirve para nada. No, no es cierto. No es cierto. Mucha gente piensa así. De hecho, muchas iglesias, muchos templos donde la gente es bien ignorante, es porque el pastor o el líder es el más ignorante de ellos. Y como él es ignorante, no quiere que los demás sepan. Entonces, cuando alguien quiere prepararse, quiere estudiar, ¿sabe? A mí me gustaría leer hebreo, me gustaría leer griego. Y me gustaría poder, así como leo español, inglés, entender esos idiomas para yo poder comunicar y dar el mensaje. Yo tengo un libro que un rabino compuso, se llama Hebreo Español, el Nuevo Pacto, el Brit Hadashah. Y lo que el Brit Hadashah quiere decir es el pacto renovado. Entonces, este libro, esa persona lo compuso, de hecho es la persona que va a estar predicando el 31 de marzo, y en una parte está en español y en otra parte está en hebreo. Entonces, yo miro esto y entiendo 3 o 4 palabras, pero no entiendo lo que está escrito acá. Un judío viene, lo mira acá, y lo puede comparar que es verdad lo que está diciendo acá. Ahora, imagínense que la persona que es un judío, que está alcanzando a los judíos, diga, el conocimiento humanista no sirve para nada, y lo tire ahí. Un ignorante. Y eso es lo que pasa hoy en día. Hay gente que ha ido a la universidad y se ha graduado y tiene un posgrado, ¿verdad? O tiene una maestría, es graduado de la universidad y tiene un cuadro, un certificado. Qué bueno que la gente pudiera prepararse. Es más, la gente que tiene más conocimiento en lo secular, muchas veces entiende mejor el mensaje de la palabra de Dios. Tener conocimiento no es malo. Ahora, tener conocimiento, como dice el apóstol Pablo, y usarlo para que tu hermano débil caiga, eso sí es un pecado, porque pecas contra Cristo, dice la palabra del Señor. El mandamiento del apóstol Pablo no dice, quédate ignorante, ya no leas nada. Porque si es así, entonces no vamos a leer la palabra de Dios tampoco. Vamos a ser congruentes en lo que decimos. Si pensamos que leer literatura es mala, si pensamos que leer libros de física y de ciencia es malo, libros de medicina es malo, entonces leer la palabra de Dios también va a ser malo. Entonces dirá, no, porque esta es la palabra de Dios. Sí, pero para yo entender la palabra de Dios, yo necesito conocer la cultura muchas veces. Lo que yo les dije hace un momento, en la mañana, ¿qué es estar revestido de nuevo? Y lo que entendemos por revestido es ponerme otra vestimenta encima. Pero cuando te explico lo del niño, cuando te explico la razón por la cual ese niño era echado a la calle, echado a los perros, y cuando te explico que el romano venía y lo revestía, y al él revestirlo, él le está dando autoridad, le está dando un nombre, un apellido, le está dando, ya no es un don nadie, ahora tiene una identidad. Eso quiere decir revestir. ¿Cómo conocemos eso? La Biblia no dice nada de eso. Lo conocemos a través de la gente que ha escrito la historia y la cultura y la manera como ellos vivían. Es la única manera. ¿Es malo tener conocimiento? No es malo. ¿Sabe qué es malo? Que yo venga con mi conocimiento y yo avergüence a aquel que no sabe. Eso sí es un pecado. Que yo tenga conocimiento y porque yo digo, pues no hay más que un solo Dios. Pues me puedo comer esto y me lo puedo comer al fin que esto se va a ir a la letrina
Eso es mi conocimiento y tengo razón en eso, pero si por mi conocimiento el otro hermano va a venir y lo va a hacer y él no sabe y él sí se va a perder. Por causa mía se va a perder aquel hermano, dice el apóstol Pablo, por el cual Cristo murió. Entonces, el mandamiento del apóstol Pablo o la oración del apóstol Pablo es: pido en oración que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Por qué el apóstol Pablo quiere que la iglesia tenga conocimiento? Porque una iglesia formada, una iglesia estructurada, una iglesia enseñada, es una iglesia que va a poder discernir y va a poder saber dónde está lo bueno y dónde está lo que no es bueno. ¿Cómo yo sé que una persona viene y me trae un mensaje y yo sé que no es de la palabra de Dios? Fácil, porque porque yo escudriño la Biblia. Porque yo sé cuando una persona me quiere dar un mensaje que me edifique a mí, y yo sé cuando una persona viene y lo que quiere es meterse en mi bolsillo y meterse en mi vida. Usted y yo sabemos eso. ¿Por qué? Por la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice, cuando habla de los dones, él dice que el espiritual, dice, juzga todas las cosas, todas. Pero él dice, no es juzgado de nadie. ¿Por qué el espiritual puede hacer eso? Porque tiene conocimiento de la verdad. Si tenemos conocimiento de la verdad, hermanos, no nos van a engañar a nosotros. El anhelo del apóstol Pablo con la iglesia de Filipos es: yo quiero que ustedes abunden más y más en amor, en ciencia y en todo conocimiento. Ya se nos van a dar las 12. Dice la palabra del Señor. Voy a leer un pasaje y vamos a dejarlo allí para la semana que viene. Voy a leer un pasaje que está en el libro de Isaías 11:3. Isaías 11:3 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. En algunas versiones dice, y un vástago retoñará de sus raíces, o un retoño saldrá. Isaí, acuérdense que Isaí es el padre de Belén, el padre de David. Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, ¿verdad? La esposa de Ruth, la moabita. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estos espíritus estaban sobre Jesucristo, sobre Yeshua, sobre el Mesías. Si creemos que esta profecía está hablando del Mesías, vamos a creer que esta palabra tiene que ver con él. Acuérdense, el Mesías es alguien que viene del linaje de David. Y dice que sobre él va a reposar el Espíritu de Jehová. Ahora, el Espíritu de Jehová dice que es un espíritu de sabiduría y de inteligencia. Vamos a quedarnos con las dos palabras. ¿Isaías qué, perdón? Isaías 11. ¿11 qué? 11:1 al 3. Y el espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y sabiduría, ¿verdad? En hebreo es hakmah. Yo di una clase extensa, ¿verdad? El año pasado acerca del espíritu de sabiduría, que es hakmah. Y hakmah quiere decir una persona que es dotado con un poder o con un conocimiento que los demás no tienen. En Éxodo 31, vamos a ver el pasaje, no anoté el verso. 31:1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. En hebreo diría: Waidaber Yahweh el Moshe Bezaleel ben Uri ben Hur Lamatech Yehudá. Eso es Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. A este hombre Dios lo había llamado y le había dotado de conocimiento. Le había dado un conocimiento en toda artífice para hacer las figuras, todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. Por eso se cree que Ur, cuando el becerro de oro, Ur ya lo habían matado, porque Ur era un hombre
tenía conocimiento en cómo trabajar el oro, el bronce, el hierro. Y es un conocimiento que viene de parte de Dios. Ese espíritu de conocimiento, de sabiduría, es algo que viene de Dios. Hay una sabiduría o un conocimiento que dice el apóstol Pablo que es terrenal, que es animal, que es diabólica. Y hay una sabiduría que viene de parte de Dios. Los hijos de Dios, los hijos de luz, ¿qué espíritu tenemos? Tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene con todo ese paquete, hermano, de veras. Como dicen los científicos, ¿verdad? Que el ser humano solamente usa, ¿cuánto de su cerebro? Un porcentaje muy mínimo. No lo usa todo, dice. Porque si lo usara todo, el hombre podría hacer grandes cosas. Por ejemplo, cuando vemos a esa gente, yo hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, no entiendo cómo funcionan, por ejemplo, la energía. Cómo es que ciertas partes, ¿verdad?, dan lugar a energía. No lo entiendo porque no lo he estudiado. No, hay cosas que no entiendo. No entiendo, por ejemplo, cómo funcionan las bacterias. Cómo es que hay bacterias que mutan, ¿verdad?, y cambian su aspecto. Esas cosas no las entiendo. No soy biólogo, no puedo entender eso. Pero hay mucha gente que sí lo entiende. Como hay gente que cuando diseñaron el avión que podían volar, como hay gente que puede ir a la luna. ¿Sabe que esa gente utiliza su cerebro más que lo que yo lo utilizo? Mucha gente lo utiliza. Ahora, cuando recibimos el Espíritu de Dios, recibimos con el Espíritu muchos otros beneficios. Y uno de esos beneficios, hermano, es la sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, Dios nos los dio, ya está en nosotros. ¿Cómo nosotros lo ejercitamos? Como el muchacho que va al gimnasio, ¿verdad? Que empieza a hacer pesas y empieza y de repente ya un superhombre, mucha fuerza. Eso no lo adquiere de la noche a la mañana, lo adquiere con práctica, lo adquiere con una persistencia. Ahora nosotros, el conocimiento de la palabra de Dios, fíjese, si usted conoce la palabra de Dios, ese conocimiento lo va a hacer sabio. Como dice el libro de Timoteo, desde la niñez has aprendido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para toda buena obra. Entonces, el conocimiento, la sabiduría, viene de parte de Dios. Dios nos dio el Espíritu a nosotros, como cuando Jesús los manda y sopla en ellos y dice: recibid el Espíritu. Vayan, le dice, y a quien perdonen los pecados le van a ser perdonados, y a los que se los retengan le van a ser retenidos. Entonces mucha gente dice, especialmente esa gente católica, dice: ya ves, nosotros podemos perdonar pecados, porque dice, Jesús le dijo a ellos que ellos fueran y perdonarán pecados. Te dieron una cita aquí. ¿Qué dice la cita? Proverbios 8, 22 al 30. Proverbios 8, 22 al 30. Al 36, perdón. Ok, pero no escribieron lo que dice. Vamos a leer Proverbios 8, 22 al 30. Dice este pasaje: Jehová, ese fue hermano Carlos seguramente. Sí. Jehová me poseía, dice, en el principio, ya de antiguo. Esta es la sabiduría que está hablando. Muy bien. Ahora, el Proverbios es, como ya sabemos, es poético, es poesía. Y cuando él comienza el pasaje dice: la sabiduría clama en las puertas. Y se está refiriendo, acá está: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de la vereda se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Y cuando dice esto, ¿sabe quién estaba en la puerta de las ciudades? ¿A que no saben? Los ancianos. Los ancianos estaban en las puertas de las ciudades. Los ancianos tienen sabiduría. Si yo hablo con cualquiera de los hermanos que es mayor que yo, me va a decir, me va a contar sucesos, acontecimientos, cosas. Ayer hablamos con el hermano Juan y hablamos y no sé por qué salió lo de un presidente que teníamos en México, ¿verdad? Y Gustavo Díaz Ordaz. Y Gustavo Díaz Ordaz fue
el que originó una masacre, mató a muchos estudiantes, muchos jóvenes en la plaza de Tlatelolco, hermano. Y el hermano sabe eso. ¿Por qué? Porque eso, no sé en qué tiempo fue. ¿Eso fue su tiempo, hermano? Fue un poquito antes de las Olimpiadas de México. Mira, y el hermano sabe eso. Y yo lo sé porque yo lo leí en un libro. Ok, pero si yo no leo el libro, el hermano lo sabe. ¿Por qué? Porque la sabiduría, como dice este joven Eliud, en Job dice, la sabiduría debe reposar en las canas. Entonces, ¿quién está sentado a la puerta de la ciudad? Los ancianos. Por eso este pasaje dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia? Dice, en el lugar de las puertas, está hablando de la ciudad, de las puertas. Ahí se sentaban los ancianos. Ahí estaban los ancianos cuando Boaz viene y va a hacer el trato con Ruth. No con Ruth, sino con aquel que le pertenecía redimida a Ruth. Y llama a los ancianos de la ciudad para que atestiguen. Ahí estaba Lot a la puerta de la ciudad. Lot era una persona que estaba a la puerta de la ciudad viendo a ver quién pasaba, cómo ayudaba. Era una persona anciana, tenía sabiduría. Entonces, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos espíritu de sabiduría y nosotros tenemos que utilizarlo. Lo comencemos a utilizar. Hagamos de ese espíritu de sabiduría que Dios nos ha dado un espíritu que edifique en el pueblo del Señor. Hay tanta gente que no conoce esto. Y no conoce porque dicen, es que el conocimiento envanece. Y ya pues no vamos a leer, no vamos a buscar nada, no vamos a informar. Entonces pues que venga la chicharra, ¿verdad? Y nos lleve. La chicharra es aquel animalito que se pone a cantar en el árbol. Y canta. Bueno, yo siempre pensaba que se secaba, pero no, me han dicho que muda la piel y que se va la chicharrita. Pues que nos lleve ese que se va entonces. Si es que no vamos a leer y no vamos a buscar nada, pues ya, no leemos ni siquiera la Biblia. No, hermanos. Tenemos que leer la palabra del Señor. Amén. Y como dice la oración del apóstol Pablo, queremos que él dice que ustedes abunden en amor, pero también en sabiduría y conocimiento. Amén. Amén. La semana que viene continuamos si el Señor así lo permite. Amén. Pónganse de pie en esta mañana, por favor. Vamos a orar a Dios. Y ahora sí les digo que se preparen porque hoy sí va a estar bueno también. Amén. Voy a pedirle por favor a nuestro hermano Carlos que nos dirija en la oración de despedida en esta tarde. Amén. Y agradecemos y honramos a Dios por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias porque tu conocimiento, Señor, saber que tú eres la razón de todo conocimiento, Padre, que tú eres la razón verdadera de que estamos buscando, Señor, la palabra. Estamos buscando conocimiento de que tú existes, de que tú estás en nuestras vidas, tú cuidas nuestras familias, Señor, tú cuidas nuestros ancianos, Señor, tú cuidas todo lo que nos rodea, Señor. Gracias, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú estás sanando las cosas del pastor Peña, por todas esas peticiones que te hemos pedido por James, Señor, todos esos niños que has pedido. Bendícelos, Padre, cuídalos, protégelos, Padre. Bendice a nuestra familia, Señor, nuestros niños, nuestras esposas, Señor, nuestros nietos, Señor, sobrinos y toda la familia completa, Padre, te damos gracias porque tenemos un lugar donde aprender, Señor, de saber que tú existes, de que tú estás ahí y tener más conocimiento, Señor, de que tú nos cuidas, nos proteges, Señor, y que quieres que aprendamos más de ti, Señor. Te damos gracias a todo esto en el nombre de tu Hijo amado, que murió en la cruz para lavar nuestros pecados, Señor. Amén, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Y tú estabas escondido ahí. Venga, Dios lo bendiga. Amén, aleluya. Vamos a ver. Dios les bendiga, vamos hermanos. En la siguiente transmisión el miércoles. Dale finish, mamá. Ok, Dios les bendiga, hermano. Amén. Bye. Chiste. Bye, I see you. Amén, gracias a Dios, sí. Yay, Dios le bendiga, amados hermanos. Nos vemos. Hey, 1, 2, 3.